Entonces, más o menos se estima que aproximadamente un 30, en general, en los países en desarrollo, más o menos un 30% de la población femenina ya es posmenopáusica, ¿no? Es decir, la tercera parte de la población que está viva en países desarrollados son mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y van a tener todas las complicaciones de este trastorno, ¿no? Entonces, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que en pocos años ya se va a alcanzar la cifra más o menos de 750 millones de mujeres posmenopáusicas a nivel mundial, ¿no? Entonces, y eso, como decía, en muchos países ya más o menos está representando el 30% o la tercera parte de, de la población, la tercera parte también de la vida de la mujer, ¿no? Entonces, como decía, la esperanza de vida ha ido aumentando, ¿no? Desde hace unos 200 años aproximadamente, y ahora las mujeres, en general las personas, hombres y mujeres, viven más, ¿no? Entonces, la esperanza de vida, que antes era 50 años, ahora ya es, las mujeres y hombres viven 60 años, 70, 80 años, con todos los problemas de salud, comorbilidades que van a incrementarse, ¿no? En esas edades, ¿no? Esta es la pirámide poblacional, la comparación entre los años 2000, ¿no? Proyectado al 2025 y al 2050, ¿no? Como vemos al inicio, en los años 2000, más o menos, la pirámide tenía una forma de pirámide, ¿no? En donde la base más ancha, ¿no? Está ocupado por las personas más jóvenes, pero a medida de que avanzan los años, la expectativa de vida crece y las personas pueden vivir más tiempo, entonces quiere decir que la base se comienza a ensanchar, ¿no? Perdón, comienza a extenderse, ¿no? Entonces, y en el 2050 se calcula pues, que muchas personas, mucha proporción de la población va a ser adulto mayor, ¿no? A diferencia de ahora, en estos años, que todavía la mayor proporción es gente joven, ¿no? Entonces, ¿qué es el climaterio? El climaterio es el periodo de tiempo durante el cual se pasa de un estado de vida reproductiva a la postreproductiva, ¿no? Entonces, es un continuo, ¿no? O sea, de la mujer que tiene una etapa de vida reproductiva, entonces va a pasar a una etapa en la que este, ya no va a tener esta capacidad, ¿no? Y va a sufrir muchos cambios, ¿no? Múltiples cambios a nivel orgánico y mental, psicológico, ¿no? Entonces, toda esta etapa puede durar muchos años, ¿no? Puede iniciarse más o menos 2 a 8 años, entre 2 a 8 años antes de la fecha de la menopausia, ¿no? Quiere decir, ¿no? Usualmente el tiempo o el tiempo, la edad promedio de la menopausia en casi todos los países, en general en países eh, en desarrollo y en zonas por ejemplo, como en Perú, ¿no? Como en Lima, es más o menos el 52 años, 51 52 años. Entonces quiere decir que unos 8 años antes puede comenzar a tener ya manifestaciones de este cambio, ¿no? De esta transición. Incluso después de que ha terminado de menstruar, ha dejado de menstruar, ya todavía puede continuar con todos los síntomas, ¿no? Es por eso que son muchos años de vida en los que las mujeres van a tener diferentes trastornos, ¿no? Entonces necesita un tratamiento. La menopausia es, digamos, es un diagnóstico retrospectivo, ¿no? Se refiere al cese permanente de las menstruaciones. Es decir, ¿no? En la última menstruación, en otras palabras, ¿no? Entonces, pero generalmente ya no se puede saber, ¿no? Este diagnóstico se hace de forma retrospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que esperar, desde que la mujer deja de menstruar, hay que esperar que pasen 12 meses consecutivos de amenorrea, ¿no? Una vez que ya pasan los 12 meses, podemos decir, así esta era la última la última menstruación, ¿no? La menopausia, ¿no? Entonces, cuando la menopausia ocurre antes de los 40 años, ya se considera menopausia prematura, ¿no? Y también va a tener toda una serie de trastornos eh, que, este, que necesita un tratamiento. Puede ocurrir de forma natural en algunas mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? Generalmente son factores constitucionales, ¿no? O sea, genéticos, ¿no?
generalmente cuando una mujer tiene menopausia antes de los 40 años, si uno le pregunta, va a ocurrir que su mamá, su abuela o sus hermanas también han tenido el mismo problema, ¿no? Entonces es algo genético, ¿no? Sí. También puede ocurrir menopausia prematura de forma iatrogénica cuando por alguna indicación, sean tumores o hemorragia, alguna patología, se ha tenido que extirpar los ovarios, ¿no? En la mujer. Entonces, pacientes tienen que extirpar, ¿no? Entonces, es inevitable, ¿no? Se tiene que extirpar los ovarios y la paciente entra a un estado de menopausia. Entonces, también hay que darle tratamiento porque va a tener todas las manifestaciones, ¿no? La edad promedio, como ya le había dicho, era los 51 años, ¿no? Puede haber variaciones según la región, según la raza, ¿no? Eh, Entonces, en este esquema vemos de nuevo, ¿no? Hay lo que se llama la transición a la menopausia, ¿no? El climaterio es toda esa etapa en donde va a transcurrir una etapa reproductiva, no reproductiva, ¿no? Entonces, todos esos años previos a la edad de la menopausia se denomina transición, que es la parte donde comienza a tener manifestaciones, ¿no? La menopausia, luego de un año de la menopausia, ya se puede confirmar, ¿no? Y ya se denomina postmenopausia, a toda esa etapa posterior a la última menstruación, ¿no? Entonces, la perimenopausia es un periodo más corto, es inmediatamente anterior a la menopausia, cuando ya comienza a tener manifestaciones endocrinológicas, biológicas, clínicas, de que se está aproximando a la menopausia, ¿no? Entonces, generalmente es unos años, 1 o 2 años antes de la menopausia, ¿no? La transición menopáusica es el periodo de tiempo antes del último periodo menstrual, cuando la variabilidad del periodo menstrual aumenta, ¿no? Entonces, en esta etapa, vamos a ver en la transición menopáusica, vamos a ver que va a comenzar a haber alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, usualmente, ¿qué ocurre en estos casos? Ocurre aumento del flujo menstrual, ¿no? Y comienza a hacer periodos de amenorrea la paciente, ¿no? Quiere decir que no menstrua 2 meses, 3 meses, y luego cuando menstrua abundantemente. Entonces, estas pacientes, en algunos casos, pueden llegar a desarrollar anemia crónica por la pérdida. A veces el sangrado es tan abundante que vienen, ¿no?, a la emergencia, ¿no? Vienen a la emergencia y a veces pueden llegar a un estado de shock, ¿no? De shock hipovolémico. Y la menopausia, como se dice, el cese de la menstruación, la última menstruación, ¿no? Entonces, generalmente, pues, a los 51 años. Y la posmenopausia ya es todo lo que viene después, ¿no? El periodo que viene después de la menopausia. Y como decía, puede llegar a ser más o menos el 33%, o sea, la tercera parte de la vida de una mujer, ¿no? Porque quiere decir que si es a los 50 años, puede ser que esta mujer va a vivir todavía hasta los 80 años, ¿no? Entonces, puede ser que sea, pues, más o menos la tercera parte de su vida va a estar en este estado constante de posmenopausia, ¿no? Entonces, en esta etapa son muy vulnerables a trastornos por la